Llegamos a Miraflores 100 frente al mítico histórico también, contando un poco de historia de Chimbarongo, frente al histórico, ¿cómo se llama? Montenegro. Supermercado Montenegro. Supermercado Montenegro. Estamos con Don Jorge Lizama, lo voy a saludar, Don Jorge. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por recibir a Canal 23, a Carlos Muñoz, que es el artífice de llegar a su casa hoy y llegar a los lugares que hemos visitado. Hablamos con El Espejo. Me quedó dando vuelta el Espejo. ¿Quién es El Espejo? Espejo, Lucho Cáceres. Lucho Cáceres. Nuestro primer entrenador. Primer uno de los entrenador. pilares, el líder que tuvimos por los primeros años cuando partió esta la tercera división. De eso vamos Fue a hablar. muy buen deportista. De eso vamos a hablar con usted, de la historia del inicio del primer equipo. Entonces hablamos con Don Luis Cáceres. Fue una conversación muy rica. Yo me reí mucho, me divertí mucho hablando con él. No pensé que tuviera tanta información didáctica. Tenía fotos, tenía resúmenes de periódicos y una serie de cosas. Y estaba ahí tenso. Y yo dije, llegar al recuerdo, llegar a la historia, yo creo que a todos los conmueve. ¿sí? Porque fueron tiempos muy lindos para los que fuimos protagonistas del plantel y para toda la, llamémoslo, el pueblo, la comunidad chimbaronguina. El pueblo entero se movilizó. Se movilizó, sí, fue un acontecimiento. Yo siempre digo que podría ser la generación dorada si la comparamos con la selección chilena. Este equipo de plantel de Chile. ¿Siento que sí? Sí. Bueno, pero de todas maneras pasaron 40 años. ¿Y cómo yo relaciono esta generación dorada que así se va a quedar Claro. a partir de ahora? Porque el año pasado nos vimos nosotros Volvemos, sí. en el campeonato regional de la ARFA, De mayores de 50. mayores de 50 años que usted participó. Hablamos un poco, qué sé yo, qué sé cuánto. Y mientras iba caminando el campeonato, yo me voy dando cuenta, porque usted me dijo, yo jugué en Montuferro. Claro. Ah, sí, claro, claro. Pero después me doy cuenta que Sasso jugó en Juventud Ferro, que estaba Carlos González. Carlos González estaba Sí. en el equipo también. ¿Cuántos También había de ese equipo que quedaron campeones el año pasado? El de Juventud Ferro. Mac Muñoz, que no pudo por lesión jugar, que Mac era Muñoz, el arquero. El arquero. Carlos González. Carlos González. Estaba el Alejandro Contreras, que llegó segundo. Alejandro tercero. Contreras. Claro. Sasso. Sasso. ¿Ya? Estaba yo. Rigo Roja. Rigo el Roja. arquero. 5. Sí. Goy. Mono. Sí, Adrián. 6. 6. Usted 7. Sí. Sí, pues a ver, que me parece que se me queda alguien más. Matt Barrios jugó en Sí, también tuvo la tercera Mac. 8. 8. Entonces es una Sí, generación, sí, ¿verdad? una Porque generación. 40 años después de que se viene hablando de la historia de Juventud Ferro, ustedes llegan y ganan el primer regional. Exacto. Es el primer regional en cualquier competición de fútbol. No. Primer regional. Sí, yo creo que es tan bonito revivir eso y no solamente hablemos de 40 años atrás. En estos 40 años hemos tenido una amistad, esta generación de ahora, si la llamamos así para poder entendernos, siempre hemos tenido muy buenos lazos de amistad, todo ese grupo. Siempre estamos en contacto de una u otra forma, nos conocemos, compartimos, a veces rivales o compañeros en una cancha, pero yo creo que hemos sido un ejemplo, un referente para muchos chiquillos que todavía le apasiona esto del fútbol, porque es muy bonito acordarse de Carlos González, Carlos Zavalla, Bruno Vignotti, que si bien es cierto también participó en nuestro primer plantel, es un caballero. ¿Sí? Sí. Entonces hay muchas historias bonitas que se pueden contar también al forjador, al pilar de esto, que fue el alcalde en ese tiempo, don Andrés Mayor, don Juan Valenzuela, que fue el primer presidente que tuvimos. Primer presidente, don Juan Valenzuela. ¿Sabe? Yo tenía muy buena relación con don Juan Valenzuela, Claro. pero hasta que hablamos con El Espejo, con Ujú. Lucho Cáceres, hasta ahí no me enteré que había sido el primer Sí, presidente. el primer presidente. Oiga, ¿a qué edad usted llegó a Juventud Ferro en el año 86, ¿cierto? Sí. ¿Y de dónde viene usted? ¿De qué equipo? Vivía en esos años en Quinta, la localidad que está ahora bajo el agua, el embalse Convento Ah. Viejo. Sí, Quinta. Sus De- padres son de Quinta. Claro, toda la familia. ¿Sufrieron esa de perder la casa? Y bla, bla, Tuvimos bla? que salir, mi papá tuvo que vender una parcela, las casas y comprar a Carlos Orozco, por el tema de la expropiación. ¿Ya? Entonces en esos tiempos estaba Juan Mil, en la asociación de Chimbarongo, Juan Mir es... el equipo que ahora es La Viña. Sí, también. Yo Sí, estoy aprendiendo sí. un poco de eso. Yo no sabía de Juan En ese Mir. tiempo Juan Mir era el dueño de La Viña, por eso se le llamaba Juan Mir. La Viña con Osura. La Viña con Azul, sí. Y ahí estaba la familia de don Luchito Maulén, que era el administrador, ¿Ya? muy fanático, Gregorio Maulén, ellos siempre participaron activamente apoyando a la institución.
De hecho, los jugadores que veníamos más de la zona rural los mandaban a buscar en auto, los daban la alimentación, para poder participar en ese campeonato de campeones que les mostré la foto un tiempo atrás, del 85. El campeonato de campeones fue contra Rengo. Se jugó una liga regional, Ah. una competencia regional, se iba en eliminación. Sí. Y a nosotros lo ganó un equipo Guape, de Santa Guape. Cruz. Ese equipo salió campeón. Para el 85, A Juan Mir. a Juan Mir. Para el terremoto del 85 estábamos jugando en Mayoa. Ajá. Se acababa de terminar el partido y Y- estábamos en el camarín el nuevecito, y empieza el terremoto. Y los camarines se notaba la raya como se iban partiendo. Sí. Se cayó en la cúpula de la iglesia, salimos a la cancha y me acuerdo que papá de Pato Pino Ya. era ya más experimentado el caballo, nosotros la mayoría todos jóvenes. Él nos decía calmado, ¿Qué chiquillos. edad tenía no". usted? 18 años, En el 85. 85. Juan Mir. Juan Mir. ¿Te recuerdas de ese equipo de Juan Sí. Mir? ¿Algunos jugadores? Juan Mir fue yo creo que es la base de lo que lo partió después la tercera división, pues, con Carlos Zavalla, Carlos González, Ya. Tito Rebeco, yo, Juan Díaz, todos esos chiquillos jugábamos en Juan Mir. Y de ahí después llegamos a la tercera división. Entonces fueron... La base de jugadores, dice usted. La base de jugadores. En sí. el 85 En el 85 tuvieron ese campeonato. Tuvimos ese campeonato. Igual fue bien difundido, Sí. la gente iba al estadio Lleno, a ver a Juan Mir. lleno. Se jugaba en el estadio municipal. Se jugaba en la cancha de que es la viña de Juan Mir. Ah, Sí, sí. ahí dentro Lleno. lleno total. Sí, un partido de la semifinal yo creo que tenía más de 1000 personas. Sí. Sí, Se cobraba entrada. se cobra entrada. Ah, igual la gente iba. Sí, las competencias acá en Chimbarongo eran buenas. Había una asociación bien establecida, bien regulada, donde tenían que tener series inferiores. Se jugaba los sábados. ¿Cómo que sería inferior? Infantil, Infantil. Y juvenil. Infantil y juvenil. Las categorías se jugaban el día sábado. Y el equipo, digamos, llamémosle el club adulto, jugaba el día domingo. Cada equipo Cada asociado equipo asociado. jugaba el domingo y tenía series infantiles que jugaban el día sábado. Sábado y domingo. Ah, se movía bien el fútbol. Nosotros veníamos de Quinta en tren a jugar por Juan Mir, a las infantiles. A las 7 de la mañana pasaba un tren. Tomaban el tren y se quedaban en la estación. Y jugábamos a las 4 Hasta la estación perdimos. Sí, jugábamos a las 5 de la tarde. Y teníamos que quedarnos en una casa de algún dirigente o algún conocido ahí en lo que es la población Snyder. Hablemos los Román, Ya. los Valenzuela, que eran chiquillos que jugaban con nosotros y los daban el almuerzo ahí. Era un panorama. Claro. Salir en tren. Y después irnos a las 9 de la noche para nuestras casas ¿En tren? En tren. Para podíamos jugar acá. Y ahí después me llegaron al primer equipo, lo que fue Fan Mir. Ya, lo Claro. llamaron al primer equipo de Juan Mir. Claro, y yo conocí a Andrés Mayor por un tema de trabajo. ¿Ya? Porque él tenía arrendaba terreno donde vivíamos nosotros, en un ¿Ya? fondo. El, Y sí, el alcalde. el alcalde, Ya. era empresario agrícola. Y por ahí tenía que sembró remolacha y no la podía sacar con tractor. Y las tuvo que sacar con caballo. Ya. Y mi papá le arrendó unos caballos grandes, unos cherones, para que pudiera sacar la remolacha. Y ahí él hizo un partido que a él le gustaba el tema del deporte. Hizo un partido a don Andrés Mayor. Ya. Hizo un partido con la gente de Quinta, con otro fondo que tenía en Morsa. Ya. ¿Ah? En una cancha que estaba al frente de donde él vivía ahí en Morsa. Que el Vialo Valle, que aún existe esa cancha. Y de ahí él me vio jugar a mí y a otra gente y los trajo a Chimbarongo. A Porque Chimbarongo. él ya era alcalde. ¿Al primer equipo Al o a Juan Mir? a la Viña. A la- Perdón, a la tercera división. A Juventud. A Juventud Lo Federal. trajo Mayor. Claro. Él los vio. Él los vio. Ya se estaba conformando. Ya se estaba armando el plantel. Claro, y él quería gente local. Digamos, Ya. darle, digamos, tiraje a la chimenea, como él decía. Así Que la decía. gente, claro, Tiraje a la chimenea. claro, que él, digamos, que el chimbaronguino decía que hay talento y hay que sacarle partido. Entonces, por lo que yo entiendo que usted me está diciendo, él fue precursor de este equipo. Claro. De ahí partió todo. Pues de hecho, los recursos, todo, el apoyo de la municipalidad, Total. todo el apoyo de los empresarios, de lo que fue Jaime Araya con el tema del transporte. Todo estaba ligado a lo que era la tercera división. Es cierto que ese entonces viajaban en los buses de Jaime Araya. Sí. Y viajaban gratis. O sea, no cobraba Jaime Araya, era como un auspicio. Él ponía la micro y a viajar. Desconozco eso si cobraba, pero si cobraba tiene que haber cobrado muy poco. Muy Porque poco. también era parte del plantel, ahí se involucraba. Siempre participaba con nosotros y todo el cuento. Usted fue dirigido entonces en el primer equipo por Don Lucho. don Lucho Cáceres. Y después llegó don Carlos Gutiérrez, Ya. que fue el segundo entrenador. Pero vamos a hablar del primer Sí, año. claro. ¿Cómo llega usted a dónde llega a entrenar el primer día? Con 18 años. 18 años. Llegué, digamos, como lo llamó el alcalde, como le decía que hemos tenido esa actividad, me dijo, me gustaría que tú participaras en la tercera división.
ya, y ahí nos contactamos. Un día más, te parece que llegamos a entrenar y lo fuimos. Bueno, yo ya conocía Sí, a algunos de acá de otros Chimbarongo. partidos. Claro, porque Carlos Zavalla, Carlos González, ellos ya habíamos jugado conmigo. Entonces ahí uno se fue conociendo y se ubicaba en la cancha uno con los jugadores también, pues, los rivales, llamemos Jorge Álvarez, con él, Bruno Pignotti, el mismo Fernando Arechavala, que eran de Club Deporte. Uno ya lo ubicaba. Siempre, las competencias siempre uno se encontraba con ellos. Cada domingo. Claro, de una u otra forma se iba ubicando. Entonces de Juan Mir, ¿cuántos salieron a la selección de Chimbarongo? Juan Mir, Carlos González, Juan Díaz, yo, Carlos Zavalla, después fue el Luchino Cáceres, le decíamos el Lucho Cáceres, parece, un flaquito. Él parece que también tuvo nosotros, cinco parece que fueron. Y mi hermano Lomar, que llegó después del segundo año, que era arquero. ¿Era arquero? Claro. Sí. Y empezaron inmediatamente a entrenar. Sí. ¿Usted recuerda su primer partido con...? Inauguración, pues, aquí en el estadio con Colchagua. ¿Con Colchagua? Ahí se dio... 4-1. Sí. 4-1. 4-1. Ese clásico, pero ¿Sí? al estadio lleno. La inauguración, imagínese, al tiro con el archirrival Colchagua. ¿Cuántas personas más o menos usted calcula que hay? Porque eso tenemos que ordenarlo. Me han dicho que 4.000, 2.000, 500. 2.000 personas. ¿Sí? Sí, porque el estadio estaba repleto. Dice que había una cancha de tenis que estaba llena también. Atrás. Detrás del arco. Sí. Que le hacía mantención don Lucho. Él fue la Y idea, dice el que gestor de la cancha de tenis. Se vio obligado a abrir esa cancha que quedaba atrás del arco. No cabía más gente y tuvo que abrir para que entrara gente. Y le ganaron 4-1. Sí, pero partidazo. Sí. Partidazo. Porque vinieron todos los dirigentes nacionales de ANFA al partido. Porque se daba el puntapié inicial de la tercera división con ese partido. Ah, el opening day del campeonato. Claro. El partido de inauguración del campeonato fue oficial. Contra Colchagua. Y lo habrán hecho a propósito de jugar contra el rival aférrimo. Se dio, no sé si fue sorteo programado, pero de que resultó bonito, resultó bonito. Bonito, lleno. Y de ahí se fue ya aprendiendo esto con la gente, le fue gustando, el equipo era bueno, rendía. Éramos puros jugadores de acá prácticamente de la comuna. ¿Quién era el jugador de afuera en ese momento? El Jaime Sasso. ¿El Sasso? El único que llegó, digamos, de afuera partimos. ¿Lo trajeron desde dónde? Él venía de Talcahuano. Ya. Un jugadorazo, muy bueno. ¿Sí? Chiquitito. No, que excelente. jugó con ustedes ahora también en este campeonato. Sí, una gran persona, Jaime, igual que Adrián, que llegó después, bonito. El Lucho Enrique, Mote Garrido, fueron personas que marcaron y de hecho tienen un gran cariño con Chimbarongo. Ellos nunca se han olvidado. Se quedaron acá. La gran mayoría siempre están por acá y todos participan. Y la medida que puedan representar a Chimbarongo lo van a hacer porque les gusta, los apasiona y tienen gran amistad acá en Chimbarongo. Y de hecho con el 50 que participamos hace poco tiempo atrás, ahí estábamos de nuevo. De nuevo, sí, esa es la generación del año 86. Sí. Hablemos del primer partido que me quedé pegado con eso. ¿Quién jugó el arco, si usted recuerda? Fernando Arechavala. Arechavala. Sí, él fue el arquero, sí. Sí, me acuerdo. Central. Carlos Zavalla. ¿Era capitán ya? Creo que sí. Creo que Carlos parece que fue el primer capitán. ¿Qué diferencia de edad usted tiene con Carlos Zavalla? Carlos Zavalla tiene que tener ahora actualmente 64 años, ya. Pienso yo, una cosa así. Ya. Y yo tengo 59 ahora. No, 5 años más o menos. 5 años. Sí. Era un equipo joven entonces. Un equipo joven. Carlos González era uno de los más mayores. Y sí, Carlos Valenzuela, que es el Negro Vareta, como lo que dicen todos por Chimbarongo, el Negro Vareta, Carlos González. También jugaba. Rudo. Jugó al lado de Carlos Zavalla. Carlos Zavalla y Carlos Valenzuela, ya. Eran los centrales. Y por afuera sí que corría buscando. A ver, las puntas estaba. Parece que Carlos González estaba de puntero derecho en ese tiempo. Era el veterano del equipo. Claro, el más mayor. Pero venía con un currículum espectacular. De Santa Cruz. Claro, Carlos estaba en Checo, Santa Cruz, en Lo Miranda. Él fue prácticamente un jugador profesional. Yo lo vi jugar en este campeonato sub-50. Jugó en el segundo tiempo y es otra cosa. Sí. Tiene 60 y tantos años. Sí. Y entonces, él juega 3 partidos como si nada. Sí, y recibe la pelota, y gira, y se saca 2 marcas y es pasar. Y es un líder. Un líder bueno, positivo, siempre está con la broma. Con la broma, con la talla, bueno para conversar. Es bueno para conversar. Bueno para pelarme a la mujer. Me sacó, me hizo esto, me hizo comer. Yo conozco a Carlos muchos años, de hecho somos muy buenos amigos. Nunca ha tratado mal a un compañero.
No, nada, siempre guiándolo, acompañándolo, dirigiéndolo, hazlo aquí, hazlo allá, pero de la mejor forma, pero espectacular. Una persona, pero que hay que sacarse el sombrero con Carlos, para la edad que tiene. Y todavía esté, pero activo, es pero... Todos los domingos juega. Todos los domingos, Así es. y los sábados, y donde lo inviten, él está. No, Carlos, yo creo que con Lucho Cáceres, que fue el entrenador, fueron los mejores futbolistas que ha sacado Chimbarongo. ¿Sí? Sí. Eso me dijo don Luis, yo no sabía. Claro. Yo siempre lo vinculé con el tenis. Jugó en Curicó, jugó en Colchagua. Colchagua. Sí. ¿Y El qué decir espejo. acá? Y él tuvo un accidente, Sí. tuvo un golpe en la cabeza. Me contó. Claro. Se golpeó la cabeza y fue Sí. a trabajar y esa noche se desmayó. Claro. Trabajaba en el SECH, nos contó Sí. en la primera entrevista Exacto. que tuvimos con él. Sí. ¿Quién jugaba en el medio en ese equipo en el debut? En ese tiempo estaba... El Víctor Donoso era el central, perdón. Y Víctor jugaba Donoso. Sí. Estaba Valenzuela, que le estaba nombrando, Carlos Valenzuela, Jorge Álvarez y Bruno Vignotti. Y Bruno Vignotti. Claro. Pero Jorge Álvarez también era bien joven en esa época. Vignotti sí es... Jorge Álvarez, el Coné, Coné. era jovencito. Es como un año mayor que mi Jorge. Ah, ya. Sí, sí. También ¿Sí? venía con una base buena, un buen futbolista. Un poquito mal genio, sí, pero ya lo conocemos. En ese tiempo tenía más genio ya. Siempre ha sido así, Jorge, pero no es un mal genio, llamemos áspero, grosero, no. Él es su estilo. Y ya lo conocemos, sabemos que Así es juega en la cancha. Él juega así, y uno lo entiende y lo conoce, y ya no va a cambiar ahí ahora a esta edad. El que se enoja con él No, pierde. pierde. No, así hay que Está entenderlo. claro. Es una buena persona, Sí. Jorge. Sí, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, pero hay que rescatar lo bueno de todo. ¿De delantero quién jugó en el partido? En ese tiempo estaba Juan Díaz, que era el 9, uno grande, de aquí, Ya. de San Luis. ¿Cómo es que le dicen a la familia los Juan Díaz? ¿Del día? Los Macanas. Los Maganas. Los Macanas, sí. Los Maganas. Sí. Todos deportistas, estos chiquillos. Sí, Todos deportistas. todos jugadores de San Luis. Sí, todos jugadores. No, muy bueno. No, y ahí también el dirigente, cuando partió Chimbarongo, fue don Aliro Araya, ¿Ya? que él tiene cerca de 100 años ahora. Sí, está un poco enfermo. Claro, no está un poco sabía. enfermo, él era el dirigente que tenía que ir a las reuniones, a Santiago. No, bien, se manejaba súper bien en eso. Buena persona, don Aliro. Sí, muy lindo recuerdo de él. Él conocía a todo Chile, pero ¿Sí? a través de derecho. El caballero. Claro. Yo creo que el éxito de ese equipo del 86, 87, 88, no estoy claro cuándo terminó el Juventud Ferro, hubo una serie de cosas que se combinaron Claro. que dio un muy buen resultado. Porque habían buenos jugadores primero que todo, Sí. había un alcalde joven, por lo que tengo entendido, Joven. que era muy fanático del fútbol. 35 años parece que tenía Sí. cuando era alcalde. ¿Más? 27. 27, perdón. 27 años. Sí, sí, jovencito. Con 27 años yo todavía estaba Sí. perdido en la vida. Entonces era Mm. alcalde, aficionado al fútbol, tenía los recursos, había jugadores y cuando dijeron vamos a hacer esto, llegaron muy buenas personas Se de Chimbarongo. complementó un conjunto de cosas que dio todo al final un resultado que fue el plantel, digamos, de lo que es la tercera división. Que había muy buenos dirigentes en la asociación, me acuerdo, don Ibar González, que era una persona, pero ¿quién no le acuerda a don Ibar González dirigiendo lo que su amada Unión Juvenil? Don Ya. Víctor Montenegro, otro dirigente. Ah, don acá. Víctor Montenegro, vi el nombre Sí. en un diario que tiene don Luis Un allá. excelente dirigente, personas dedicadas que ni almorzaban por andar en las canchas, pues. Este caballero, don Enzo, el abuelito de este chiquillo Basualto. Él parecía gallina con pollo. El Don día Enzo. sábado. Don Enzo. Él parecía una gallinita con pollo, con todos sus chiquillos a jugar los Don días Eso, me sábados. recuerdo yo, don Eso murió hace par de años Claro. atrás. No, él llegaba siempre. Y ahí el chiquillito, él con sus recursos, una bebida, un sanguchito, ayudándolo a todos. No, ese caballero, ¿quién no se acuerda de don Enzo? Muchas personas que en ese tiempo se la jugaban. Lo que ahora a lo mejor no se da con los dirigentes. O los dirigentes ya están aburridos también, porque las cosas han cambiado. No, yo creo que futbolísticamente hablando, si había una asociación que estaba muy bien integrada, eso se perdió Claro. a través del tiempo. Y la base Claro. era la asociación, el buen trabajo de la asociación, el Mm. buen resultado que tuvo San Luis en un campeonato Claro. regional. Después Juan Mir, y yo creo que ahí todo el mundo dijo, se puede hacer un buen trabajo. Y se hizo. Y se pudo. Y se Eso fue pudo. lo mejor que se pudo. Pero yo creo que este tema de Chimbarongo va a trascender siempre, yo creo.
Es como el Mundial del 62 de Chile, siempre se va a ir recordando. Nosotros tenemos ese mundial también entonces. Claro, recordando. Claro, un mundial local. Es que mire, yo llevo 20 años viviendo en Chimbarongo y desde que yo llegué, yo vengo escuchando la historia de Juventud Ferro. La gente la cuenta de una manera distinta, según su experiencia lógico. en la cancha o viendo desde las gradas. Sí. ¿Cuál es el mejor viaje que se pegó con Juventud Ferro? A Victoria. A Victoria. A Victoria. ¿En qué año fue Victoria? En el 86 creo, sí, o a comienzo del 87, por ahí, más o menos. Fuimos en un bus que tenía Jaime, y tenía el motor adelante, y un ruido... 500 kilómetros de Victoria. Parece que no llegábamos nunca, si nosotros nunca habíamos salido a recorrer largas ¿Salían distancias. en el día a jugar a Victoria? O... Lo fuimos el día sábado. Ya, y jugaron el domingo. Allá nos quedamos en un internado. Ya. Y jugábamos el día domingo, lloviendo, llegamos lloviendo, jugábamos lloviendo. Ese es el viaje que más... El que más recuerdo yo. ¿Y el partido que más le conmovió? En la inauguración acá. Sí. Colchagua, ganarle a Colchagua. 4-1. Ganarle acá a Colchagua, eso fue un histórico. Colchagua ya era otra cosa. ¿Era violento el partido como se No. ve ahora que de repente... No, en ese tiempo se jugaba, pero no era tan violento ni cosas así, era... Terminó el partido 4-1, ¿la gente entró a la cancha? No. Aplaudían de afuera, cosas así, todo las felicitaciones y todo el cuento. Y en ese tiempo no habían registro, porque no existía el celular, pocas cámaras, era todo más así nomás, presencial. Oiga, don Jorge, usted tenía 18 años. 18 años. ¿Estaba estudiando? No, Ya había terminado de estudiar. ya había terminado. Sí. ¿Quién era el más joven del equipo? En ese tiempo, el más joven del equipo debería haber sido yo. Sí. Porque Sasso es un poco mayor. Sí, es un año mayor. Éramos todos así, pero la mayoría están como un año mayor que mí. Pero yo parece que era... Moreno era el más joven. Sí, era este chiquillo que ahora es carabinero, creo. El Moreno era el más joven. ¿De Chimbarongo? De Chimbarongo, sí. ¿Vive en Chimbarongo todavía? El papá es zapatero. Trabaja en Miraflores. Ah, hoy justo aquí es caballero. Claro. Él es cuñado de Luis Cáceres. Surcado. Claro, de Luis Cáceres. Sobrino. Claro, sí. Así que él, digamos, este chiquillo era el más joven cuando partimos. Sí, era un chiquillo alto, grande, opulento, qué bonito. No, pero estos recuerdos, digamos, como les reitero, se agradecen. Y siempre se va a pensar que fuimos un gran aporte para Chimbarongo. De una u otra forma, como han salido tantos talentos acá diferentes. Sí, yo creo que después de Juventud Ferro salieron muchos talentos en Chimbarongo. Sí. Hay muchísimos. Sí. Buen jugador en Chimbarongo. Bueno. Pero no tuvieron la oportunidad de representar a Chimbarongo Eso. como lo hicieron ustedes en Claro. Juventud Ferro. Hay muchos jugadores que se fueron a otras instituciones, también en Nancagua, Placilla, o están jugando ahora en Curicó, Colchagua, porque acá a lo mejor no están las condiciones. Oiga, no eran 8, eran 10. 10 jugadores de Chimbarongo jugaron que participaron en Juventud Ferro, jugaron la final de esta regional, porque estaba el Chalo Ortega y estaba Eduardo Fuente, por Nancagua. en Nancagua, Claro, ¿cierto? sí. ¿Cómo se llama? El Gualo. El Gualo, sí, También el Gualo. estaba en esa final. Sí, pues. Entonces en esa final, la primera que se gana por Chimbarongo, habían 10 10, de Juventud Ferro en cancha. claro. Extraordinario. Y Buen ahora trabajo parece que se si se hizo. logra hacer de nuevo el sub-50, parece que Eduardo Fuente y el Chalo van a Vienen jugar, a jugar para acá. por Chimbarongo, sí. Extraordinario Porque jugador. no se pudieron por temas de tiempo, por el traspaso, cosas así, por lo que me contaban. Pero van a estar y son buenos jugadores, buen aporte, bonito, ¿no? Y como les reitero, las gracias, pues, que se dé la idea de hacer este tipo de cosas, bonito. Porque es como un homenaje para nosotros, en Es vida. construir un poco la historia. Don Jorge, hay algo que me ha llamado mucho la atención a mí. Ustedes eran jugadores de barrio, ¿cierto? Sí. Todos los que llegaron De a barrio. este equipo de Juventud Ferro del 86 eran jugadores de barrio. Muy pocos venían con preparación de cadetes, seguramente uno quedó. Muy poco, sí. Muy poco. Muy poco. ¿Cómo se logró buscar unir 22, 23 jugadores de barrio que se habían enfrentado entre sí, pero que tenían una camaradería? Claro. ¿Cómo se pudo hacer un equipo competitivo? ¿Quién tomó la batuta de gerenciar? Don Luis nos contó, que él era el técnico, Claro. me dijo, él nos contó y me dijo una cosa a mí que me hizo mucho sentido. Yo era entrenador. Ellos no perdían el día domingo, perdía yo. Cuando ellos ganaban, festejaban y ganaban ellos. Eso. Pero siempre que se perdía, perdía yo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo él se logró trabajar y hacer un equipo tan unido
y tan competitivo? Bueno, aquí los dos grandes pilares fue el alcalde, que fue Andrés Mayor, que él estaba ahí, a veces nos iba a ver los entrenamientos, había exigencias, y don Lucho también, que fue una persona que siempre quiso primero la parte física. ¿Trabajaba en la parte física? Trabajar junto a Marcelo Olivares, trabajar la parte física. ¿A lo bruto? ¿Trabajo físico? Ahora si lo toman ahora las nuevas generaciones, era algo bruto, llamémoslo así, sin pelo en la lengua. Nos llevaban a Convento Viejo, que en ese tiempo no estaba el embalse. ¿Cómo se llevaba a Convento Viejo? ¿Derecho? Derecho. No sé. ¿Por los Lavín y para adentro? Derecha. Ya. En un camión. Ya, en un camión. Claro. Y de allá, pues veníamos trotando hasta el estadio. Ahí hacíamos preparación física. ¿Cuántos kilómetros habría Convento Viejo? 8, 9 kilómetros. ¿Y camino de tierra? Camino de tierra. Y lo soltaban ahí y dale nomás. Teníamos que llegar y el último tenía que pagar penitencia. Ahí una preparación física en el estadio y después vamos a un partido de un entrenamiento. ¿Ya? Y ahí don Lucho ahí gritando con su forma característica y aquí y allá. ¿Lo respetaban? ¿Se hacía respetar? Sí, siempre. Don Lucho fue muy respetado. Pero creo. es que a mí me cuesta entenderlo mucho porque don Lucho era conocido de ustedes. Sí. Y de repente se transforma el preparador, el técnico, el tipo que le exige Claro. el martes, miércoles. Y yo no me cuesta entender que de repente de un compañero de partido se transformó en profesor. Claro. Y puso Como orden. era mayor él, ya venía con toda la base de cómo ha sido profesional, tenía los conocimientos de entrenamiento, de dirigir un plantel, de conocer a un futbolista y de ubicarlo a lo mejor en la mejor posición. Armó buen equipo, don Lucho. Y también Marcelo Olivares, que ya era un profesor, un preparador físico, bien. Nos llevaban al cerro del camino al cementerio para adentro. ¿Ya? Y de ahí teníamos que tomar a una persona en APA y subir al cerro, o llegar arriba con él, y después bajar, y el compañero bombero tenía que seguir con yo arriba del compañero. No era parte física, pero volábamos el día domingo. Sí, muy bien preparado. Y la comida en la casa tenía que ser buena. Sí, buena. Y nos daban el día domingo el almuerzo, donde estuviésemos ido a jugar, a lo mejor en el camino, pasábamos a un restaurante antes de jugar, así. Entonces don Lucho se lo tomó en serio entonces. Sí, todo. No, si éramos la envidia de Colchagua en ese tiempo, que después San Fernando subió a segunda y nosotros seguíamos en tercera. Y nosotros bajábamos en un bus de 2 pisos y Colchagua en un bus así simple, ¿no? En una carreta. Era diferente y los mismos sanfernandinos decían que nosotros estábamos más profesionalizados que ellos. Oiga, y usted dice que el alcalde iba a los entrenamientos. Sí, ¿Y a los partidos? No, se perdían los partidos. Entonces es cierto que hay gente que me dice, no, si él se le dedicaba más tiempo al fútbol que a la alcaldía. Es que él, digamos, le gustaba el deporte. Y siempre se lo tomó a pecho, pero sin desmerecer y sin dejar de lado las obligaciones de ser alcalde. También Chimanongo creció mucho con él en la parte pueblo, la parte rural, no sé, en ese tiempo había muchas precariedades porque existía el campamento, había varias ¿Dónde estaba el cosas, campamento? donde todo lo que es la Pablo Neruda. Era un campamento. Era como un yeguipón. Claro, casitas de madera. Pero eran casas que entregaron y eran chicas o la gente llegó y se enteró. Cada cuadra haciendo su... la gente se llegó Claro, se hacía su casita y había pasajes de tierra y en la esquina de cada pasaje una llave, un pilón que llamaban. Y de ahí la gente iba a buscar agua. Ah, ¿no tenían agua potable? No, nada, no tenían nada. Y ahí había una cancha que se llamaba El Levante, un club. Ahí era una cancha de tierra en ese sector. Claro. No, sí fue famoso ese club. El Levante. El Levante, sí. La persona encargada de la barra era el hermano de don Juan Valenzuela, Arturito Valenzuela. Una vez casi nos castigan. ¿Por ese equipo? Por el tercera división. Por tercera. Una vez casi castigan. Chicos, los tacos iban a tercera división a hacer barra, todos ellos. Ellos tienen ahí gritaban y tiraban la talla abajo de todo el cuento, unos personajes. Y don Arturito Valenzuela, él en un partido con el micrófono oficial de donde daban las alineaciones empezó a ladrar hacia toda la cancha y todo el mundo se reía porque era como la barra de Chimbarón y casi nos castigan en el estadio por eso. No te puedo ¿En serio? Es cosa de preguntarle a Arturito, que no sé, hace muchos años que no lo veo ver, pero era muy desordenado. Él era el jefe de barra. ¿Sí? Y bueno, se equivocó porque tomó el micrófono. Y se empezó a ladrar para allá. Empezó a ladrar. Pero mira, no, eso descubrimos recién que estaba el caballero Valenzuela y el chico de los tacos, que era parte de la barra. Mario Castro,
un caballero que trabaja en Marito Castro, que trabaja Sí, lo ubico. en el Camiroa, Camiroa. siempre me habla Sí, de Chimbarongo, sí. porque era una fiesta. Él era también Mario, siempre andaba. ¿Sí? Sí, En patota. Sí, sí. Oiga, a Victoria fue el mejor viaje que dio. Y fue barra de Chimbarongo Victoria. La gente lo seguía. Parece que no. ¿No? Parece que Lejos. lo que fuimos era muy lejos. Parece que fue el plantel, ¿no? Ya. En el bus de Jaime. Sí. No, pero acá no, acá en Chimbarongo ya se volcaba. Era otra cosa. Sí. Todo el mundo a ver al Juventud Ferro, se llamaba Juventud Ferro, porque tenía que Chimbarongo representar un equipo que participara en la asociación local. Que tuviera personalidad jurídica. No era persona jurídica. Entonces Juventud Ferro accedió a que Pero- Chimbarongo tuviera el nombre de él. Pero algo que no le pregunté a don Luis y al señor Bozán. Ustedes representaban a la comuna a través de Juventud Ferro. Correcto. Pero Juventud Ferro seguía jugando En la como club de barrio Como club de barrio, sí. y jugaba cada domingo en la noche. Exacto, yo tenía la competencia local acá en la Ah, asociación. ya. Claro. Ustedes usaron la personalidad jurídica y representaron a Chimbarongo. Representar en el campeonato ANFA de tercera división. En el fondo Chimbarongo era Chimbarongo Unido, el nombre. Pero la oficial era Juventud Ferro. Ah, tenía. Legal, digamos. En los papeles. En los papeles. Claro. Pero ustedes hacían llamar también Chimbarongo Unido. Chimbarongo Unido. Está Claro. bueno. Sí, Está bueno ese nombre. Chimbarongo Chimbarongo Unido. Unido. Sí. Ese era el como que partió. Pero no se pudo usar ese nombre porque no... Por no tener personalidad Exacto, jurídica. no teníamos la base de un equipo que participara en la competencia local asociada. Entonces partieron muy bien entonces, porque ya tiró un club, le dijo, yo te presto la personalidad jurídica, el Exacto, nombre, eso. y vamos para allá. Y tenían una cancha aquí donde está el instituto, ahí Ah, estaba de- la cancha de Ferro. De De Ferro, que era de Era trabajadores. ferrocarriles. De trabajadores. Claro. El papá de don Luis Cáceres jugaba en ese equipo. Exactamente. Y trabajaba en la línea Ferro. Cuando nosotros partimos con esto de la tercera división, vino un diario que existía en Santiago, que se Ya. llamaba el diario La Nación, Lo tenemos. a hacer un reportaje. Está bueno ese Sí. diario. La ¿cierto? mística de un pueblo, nunca se me olvidó. Lo tiene don Luis. Sí, Lo yo lo tiene en tenía su casa. también y se hizo un Oiga, reportaje. en ese cuaderno, ese diario, yo me reí mucho cuando me hicieron saber, don Carlos Muñoz me enseñó que habían 10 comisiones. Claro. Y yo dije, ¿cómo que 10 comisiones? Sí, habían 10 comisiones, pero 10 Sí. comisiones de qué? Habían 10 comisiones Sí. de trabajo para el buen funcionamiento del equipo. Comisión de protocolo, comisión de disciplina, comisión de vestuario, comisión de lo que se te ocurriera. Todo ordenado. Todo ordenado. Sí. Y en cada comisión habían 4 personas. 40 personas Sí. apoyando el club, Sí. aparte de todos los demás que Claro. apoyaban el club. Sí. Por eso funcionaba, o funcionó bien durante... Mire, ayer yo estaba hablando con alguien en la calle, que ya olvidé el nombre, lo apunté, y estábamos hablando de este tema, y él me dice a mí que Juventud Ferro dejó de existir una vez terminó el mandato Dios mío, De Jorge Andrés Mayor. de Juan Andrés Mayor, que Mm. llegó en el 84, llegó en el 84 y terminó su mandato en el 89, justo Claro. para el plebiscito. Y de ahí se vino la debacle. Sí, pues sí, de ya estaba el Juventud Ferro. apoyo de la autoridad, que era el alcalde en este caso, y las cosas ya fueron cambiando. Entonces fue un apoyo trascendental el alcalde. Claro. De él, digamos, de él nace todo esto. Yo creo que a él se le ocurrió también la idea, pienso, no sé. Buena idea, porque si hace 40 años todavía estamos hablando de los viejos. No, sería un grato volver a estar con él, un agrado, digamos. ¿Sí? Pues sí, fue muy buen alcalde. Bueno, se van a cumplir 40 años. Yo creo que es una oportunidad única. Ojalá pudieran contactarse con él y que diera una entrevista. No, es más fácil ir a almorzar allá a Punta Arena con la familia Boris que como contactar a Andrés Mayor. Lo hemos llamado, o sea, lo han tratado de ubicar, qué sé yo, pero el hombre tendrá sus cosas que hacer. Claro. Porque además es fanático del polo, que se monta a caballo, fanático del rodeo, una serie de cosas. Claro. Sabemos que vive en Bucaram. Mira, sí, él trabajó muchos años en la municipalidad de Las Condes. ¿Ya? Claro. Y me imagino ya jubiló y por eso a lo mejor ya está descansando por Bucalema, me imagino. Ahora muéstrame una foto digital que usted tiene ahí, que vamos a hablar de... Esta es una imagen digital de su propiedad, ¿cierto? Claro. Es suya. Sí, es mía. ¿Quién tomó esta foto? Desconozco. ¿No? Desconozco la... Bueno, pero tiene que haber sido el tío Guido, No, era Caballero Torre Torres. o la Chabelita, que en esos tiempos eran los fotógrafos oficiales en todas las actividades de Chimbarongo. Sí. Qué buena. Sí. Bueno. Sí, después apareció el tío Huito. Para no perder la memoria. Claro. Entonces aquí hay alrededor de 25 personas, me imagino que habrán otros que no son futbolistas. Y vamos a nombrarlo de Claro. izquierda
a derecha, empezando por lo que están parados. Este caballero, Este muchacho es Lugo Jiménez, de Morsa. ¿Ya? ¿Jugador? Sí, jugador. Él llegó ¿Ya? el segundo año, parece. ¿No? en el 87. El Esta 87, foto del claro, 87. claro. Del 87. 87. El año que jugaron contra Colchagua. Parece que sí. Sí. Ya. ¿Cómo se llama? Hugo Jiménez. Hugo Jiménez. ¿De qué equipo era en ese momento él? Era de allá de Lincoln, que llamaban de Morsa. Había un equipo que se llamaba Lincoln. Claro, en Morsa, pero ya eso es de Teno. Ya. Claro. Caballero. Don Luis Cáceres. Ah, el espejo. Claro. Ahí está, brazos Sí, cruzados y muy serio. ahí estoy yo. Ah, aquí está usted. Claro, Jorge Lizama. ¿Usted venía de qué equipo me dijo? De Juan Mir. De Juan Mir. El Mote Garrido. Mote Garrido. Claro, él venía Él de es Mote Garrido. Claro, él venía de Chillán cuando llegó acá a Chimbarón. No era Chimbarón. No. Don Andrés Mayor, ¿Ya? la Loreto Araya, que era la... Loreto Araya. Claro, ella era Espérese un segundo. la kinesióloga. ¿Es la única mujer de esta foto? Sí, ¿o no? la única mujer, y siempre participó ella con nosotros. Todos los años que estuvo. Todos los años que tengamos. ¿Qué edad tendría ella ahí? Joven también. Joven, joven. Loreto Araya. Sí. La vamos a localizar, a ver Sí. si podemos conversar con ella. Fernando Arechavala. Arrechavala. Claro. El Carlos Zavalla. ¿De dónde venía Fernando Arrechavala? Del Club Deporte Chimarón. Del Club Deporte. Claro. Zavalla. Carlos Zavalla. ¿De dónde venía él? ¿De qué equipo? De Juan Mir, pero él vive en La Lucana. Ya, Ah. era de Juan Mir. Claro, Carlos Valenzuela, él también juega en el Club Deporte. Venezuela. Mm. ¿Es pariente de Juan Valenzuela? No, No alcanza el apellido. no alcanza el apellido. Él es Aliaga, el Pirre que le decíamos. Aliaga. Él venía jugaba en el Chile. En el Chile. El Atlético Convento Viejo. Atlético Juan Convento. Díaz. Juan Díaz. El Macana que dice usted, de acá de San Luis. Él ya. estuvo en Chépica De San jugando Luis. también. El Alejandro Contreras, ahí se le ve la cara. La pura cabeza. La pura cabeza. Cabezón, el señor. Él venía ¿de qué equipo? El Alejandro estuvo de La Lucana, estuvo también parece que jugó con Mir. Nos dijo que Mm. él llegó en el 87 con 17 años y estudiando en el SESH. Claro, sí, Mm. sí. Ahí está Omar Lizama, que él venía de... mi hermano. ¿Su hermano? Mi hermano venía de Quinta, de la colonia Quinta. De Quinta. Manuel Rojas, Manuel Rojas. chamaco. Ah, el profe Chamaco. El que está a cargo de acá en la oficina del deporte, la escuela de fútbol Y parece. trabaja en el instituto. Claro. Él es Víctor Donoso, que trabaja en la municipalidad. Víctor Donosa. Claro. Ya. ¿De qué equipo venía él? San Luis, De San Luis. claro. Ay, San Luis tenía presencia Sí, también. sí. El Patito Muñoz. Él Ah, estuvo a cargo del Pato Muñoz. cuidado de la media luna muchos años. El Pato Muñoz. Claro. Era aguatero. Aguatero. Trabajaba en el hospital. No, él trabajó con la municipalidad. Ah, de la Media Luna. el papá de. ¿Cómo se llama la hija? El abuelo de Panchito, Sí, de Panchito, sí, de la correcto. Pati. Claro, Papá de la Pati, correcto. ya. Pero ¿y tiene el mismo apellido que el caballero que trabaja en el hospital? Claro, ahí está Enrique Muñoz, Él es Enrique Muñoz. Claro. ¿Cómo le decían a Enrique Muñoz? Tetera. Tetera. Sí. Era trabajador. El Pero- doctor Tetera era conocido ahí con nosotros. Sí, difunto Claro. hermano del Pepe. Claro. Ahí está el más Muñoz, que era el segundo arquero. Más Muñoz. Claro. Oye, El Loco Man. ya tiene que haber pasado Claro. mal el loco más. Perdió todo el pelo que tenía. Sí. Mira la cabellera que Sí, tiene. Don Juan Valenzuela. Don Juan Valenzuela. Claro. Oye, pero está igualito. a como yo Siempre lo fue conocí. igual. Siempre fue igual. Siempre fue ¿cierto? igual, siempre fue igual, no cambió nunca Don Juan. Y Don Negrito, Don Sergio González, que es el, digamos, papá de Loreto González. El papá de la Jimena, También, sí. que trabajó años y años. Un personaje. Ahí El está. alcalde de los pobres le decían. El alcalde de los El pobres. alcalde de ¿le los decían pobres. así? Todo el mundo se dirigía a él para conseguir algo, conseguir la municipalidad. No te puedo En la creer. todo le daban una solución. No te puedo creer. La talla, el buen humor. El alcalde de los pobres, No, mira qué buen nombre. Sí, Y era un funcionario público. sí, pero un Bonito, el alcalde de buen los pobres. funcionario. Ahora vamos a empezar de izquierda a derecha. Carlos Basáez. por Él los venía lados. del Cisne, de Teno. Oiga, yo fui a ver al cine hace poco a un partido y me dijeron, no, si está ahí pegado. Y me fui por dentro. El lejos. Está súper Muy lejos. buena cancha, sí. Buena cancha del cine. Carlos Lira, dirigente. Carlos Lira. Claro. Carlos Lira. Mano de Miguel Lira. Tiene documentos. Dice que llevaba el control de todo lo que pasaba. Correcto. O sea, llevaba anotados los goles, quién hizo los Ah. goles y una serie de cosas. Y don Mario Bozán nos enseñó Sí. unos documentos que él hacía. Sí, muy bien. Fernando Muñoz, hermano de Mac. Fernando Muñoz, Ah. mano de Mate. Sí. Jugaba. Jugaba, ¿De, sí. de qué equipo era él? Él venía del Club Deporte. Igual que Fernando, Claro. que Matt. Sí. ¿Ya? Este chiquillo, ¿cuánto se llama este chiquillo? Limiña le decían, que venía de Mariposa. Lucho. Ah, Lucho. sí. Lucho de Mariposa. Claro, Mariposa. Este chiquillo era Camiroaga, Camiroaga. Chile.
del Atlético Convento Viejo. ¿Él? Él, claro. Carlos González. Está igualito también. Igualito Bueno, González. un poquito menos pelo, pero sí, tiene la misma Claro. cara. El Lucho Enrique, el gato. Él es el Lucho Rico. Claro. ¿De dónde venía él? Él venía del sur, de Victoria, creo. De Victoria. Si no me equivoco, sí. El mono, Adrián. Ah, Adrián Ujú. Godoy, Sí. 87. Sí, 80. Ah, entonces, este Ellos es, el equipo, estaban allá. este es el equipo Claro, que jugó contra Luchino Cochao. Cáceres Cáceres, y Jorge Coné, con él, Jaime Sasso Jaime Sasso, de pie. claro, y Carlos Gutiérrez está ahí, que era el entrenador, El profe Gutiérrez. claro, el profe Gutiérrez. Después de Luis Cáceres me llegó a él como... También llegó de Victoria del Sur. ¿Ya? Y Marcelo Olivares, que era el preparador físico. Ah, el que lo hacía trabajar a ti. Claro. Bueno, esta foto es del 87, pero aquí hay nombres que no escuché. El Negro Beretta, no está ahí. Parece que no. Así está ahí. Ahí está Ya. Carlos Valenzuela. Ah, Ahí ya, está. pero si me Ahí dice está. Carlos Valenzuela, Sí, el no negro, lo conozco. Negro Vareta, él. Ah, es ese, Él. ahí está. Claro, con el aliado, con el Pirri. Que todos tienen un apodo en la parte futbolística. Se conocen más por el apodo que por el nombre. Entonces este es el equipo del 87 Claro, que terminó jugando la final enfrentando a Colchagua. prácticamente sí. ¿Sí? Sí. ¿Estuviste tú Sí. en ese encuentro contra Estaba. Colchagua? Estaba, pero no jugué. No jugó. No jugué. Estaba... No sé, algo pasó, pero no En la banca. fui a ver nomás, sí. Ah, ya. Sí. Pero bueno, fuiste partícipe Sí, de ese partido. sí. ¿Qué pasó ahí? Porque me dicen... Hay me- varias la versiones, historia, la claro. historia... O la historia no, la historia que cuenta la gente es otra cosa. Dicen mito Ujú, que Chimbarongo le ganó siempre a Colchagua. claro. Siempre. Bueno, ya vimos el partido inicial del primer partido de Claro. Ferro que le ganaron 4-1 acá. Claro. Y que fueron a jugar allá y perdieron 4-1 igual. Sí. ¿Qué Fueron- pasó? Se dice que Chimbarongo no tenía la localidad para estar en segunda división. ¿Eh? Ya. Que había cierto manejo, hay cosas turbias, pero nunca se ha dicho que fue... Son mitos, yo creo, que se dejaron perder algunos. Ya. ¿Eh? Entonces hay muchas cosas, pero yo creo que a lo mejor fue superior, porque en el fútbol todo puede pasar. Todo puede que a lo mejor jugó mejor Colchagua. Sí, sí, Sí. quizás Chimbarongo no haya tenido un Mejor. estadio Claro. para jugar en segunda. Claro. Pero eso a los jugadores no les importa, los No, jugadores si lo único que quieren es jugar. el título se daba como fuera. Ya. Sí, pues si se llevó a Rengo a jugar esa final. Me dijo Luis Cáceres que en Rengo nunca se ganó. No. No, que era difícil Y jugar en la plaza se de iba a Rengo. jugar en otro estadio, no sé qué pasó que al final le llevaron a Rengo. Ah. Sí, hubieron varias cosas ahí que se dieron para que a lo mejor favorecer más a Colchagua. ¿Fueron muchos hinchas a Rengo ese día? Sí. ¿Y cómo quedó la gente? Porque era Mm. una esperanza, era un sueño único. Era un sueño, Sí. sí, llegar a la segunda división. Pero, a ver, un sector, todo Chimbarongo, el otro sector, todo San Fernando. ¿Eh? No, lleno. Pero el partido no se dio para Chimbarongo. Mucha gente dice que el equipo o jugadores se vendieron. Siempre se ha dicho eso. Pero nunca se ha dicho que alguien diga yo asumí, nos pagaron, nos dijeron nada. Nadie, nunca de los chiquillos No, no nadie ha creo, dicho nada. no creo. Nunca va a decir algo a nadie de eso y no sé, pues, a lo mejor es un mal comentario, puede ser. Como Ay, puede ser realidad. Yo creo no- que no tuvo sé. muy buena campaña en Mm. Chimbarongo y siempre Claro. uno trata de justificar el más resultado de Claro. alguna manera. A lo mejor fue con más experiencia con Chavo, puede ser, para jugar una final. Porque se da también. Ya Sí, ves, claro. No, y Colchagua era un equipo de peso. Pánico escénico, muchas cosas. A lo mejor dio que Chimbarongo el resultado, no sé, un gol, ya y eso los cambió todo la forma de jugar. Dentro de toda esta historia de Juventud Ferro, ese es el trago más amargo, Sí, esa derrota. sí. Eso se lleva, Dolió. se lleva también a través del tiempo, a Sí. los 40 años, Dolió porque todo siempre lo están- bueno que se hizo y la gran derrota. Claro, dolió porque siempre se ha hecho el comentario que habían personas que se vendieron, pero no creo que haya sido eso. No creo. Yo creo que Colchagua fue superior nomás, pienso yo. Eso, Viendo el partido, nada más. eso Claro, pues. claro. Sí, yo Y así es el fútbol, se Así gana y es se fútbol. pierde. se da. Lo único malo es que jugaran un solo partido, tenían que haber jugado un ida y vuelta. Hubiese sido lo ideal. Mm. Entonces, yo creo que a nivel superior de ANFA se dio que privilegiar más a Colchagua, yo creo.
porque tenía el estadio, la ciudad era mucho más grande, Los recursos, todo Sí, era diferente. claro. Y a Quizás, Chimbarongo le ¿cierto? hubiese costado mucho más ya participar en una categoría superior. Bueno, la historia es cíclica y se repite. Claro. Ahora mismo está jugando, me he quedado tanto con Juventud Ferro. Ahora mismo está Chimbarongo FC Claro. luchando subir a segunda, que le pasaría lo mismo. Claro. Si Chimbarongo FC sube a segunda, no tenemos estadio para jugar en segunda. Tendríamos que jugar en San Fernando, en Rengo, en Curicó. Claro, si el otro día andaban en Curicó jugando, Sí. Imagínense que a lo mejor usted supo esto de que un día jugaron en En el Chile. en el Chile y los relatores de Mayeco parece que era, no sé. Mayeco Unido. Bueno, una crítica, pero destrozar a Chimbarongo, como menos que estaba amarrasado 30 años. Bueno, pues. yo entiendo a los relatores de Mayeco Unido. Cuando estás perdiendo, Sí. tú le echas la culpa a alguien. Claro. ¿Me entiendes? No tienen galería, no tienen agua, no tienen esto, no tienen nada, no hay raya. Oh. Pero si llovió, ¿qué raya va a haber? Y la Entonces- cancha es pareja para los dos y la cancha de Chile está muy buena. Sí. Si no tienen camarín, sí tienen, porque sabemos nosotros los Sí. Chimarrón que es modesto, que es sencillo, Claro. pero está. Claro. Que no hay galería. Hay estadios que son peores. pues, Yo he estado en la tercera en estadio. ¿Cierto? Que no hay galería. A los hinchas o a la directiva de Mayeco Unido se les dijo que no se les iba a permitir entrar al estadio. Mira. Que no había aforo para público visitante. Claro. Igual llegaron. Imagínate. Pero Chimbarongo FC, que es siempre abuelita, entren nada Claro. más. Lo dejaron entrar y ahí, bueno, ya está. Pero ganó Chimbarongo lo importante. Claro, Ahí. la competencia está difícil. Está difícil. Es que Claro. Mayeco Unido, por ejemplo, los recursos que tiene Mayeco Unido no los tiene Chimbarongo. Claro. Triplica el recurso. Y ahí está Colina, y está, ¿cómo se llama? Que está puntero también. Está Lota Schwab, que es un Aquí. histórico. Sí. Entonces es muy difícil. Ustedes jugaron con equipos históricos también, porque estaba San Vicente, General Velázquez, estaba Rengo, Colchagua, ¿cómo se llama? aquel acá? Penco. Los Sapenco. Sapenco. Ese era un equipazo. Hace tiempo estaba la. Y ahí se había plata. En los Sapenco tuvo hasta Lucho Santibáñez, que fue un entrenador de la selección chilena, dirigiendo allá. ¿No? Ellos llegaban en un tren prácticamente solos a hacer barra acá. Siempre como que casi contrataban un tren para que los trajera a la barra. No, en los Sapenco fue. Y de repente se acabó el apoyo Y murió. y murió los Sapenco. Lo mismo pasó con Naval. Murió Naval Claro. cuando le quitaron el apoyo de la Marina. Claro, sí. Y ahora está Naval Sí, sí, sí. jugando contra Chimbarongo, un Claro. equipo histórico también. Histórico. Lota Schwager, Naval, Iberia Bio Bio, equipos que están prácticamente ahora en tercera división, fueron protagonistas del fútbol chileno. ¿no? Así mismo es. Claro, pues. Así que bueno. Oiga, don Jorge, ya, yo quiero saber su impresión o su experiencia de vida, que usted me la cuente, como miembro de Juventud Ferro. ¿Qué aportó esa etapa, muy joven usted, Sí. de su vida, jugando Juventud Ferro, y qué tan importante fue Juventud Ferro para obtener este mismo campeonato que tuvieron el año pasado la selección dorado de Chimbarongo? Chimbarongo, Juventud Ferro, yo creo que para muchos de nosotros fue un pilar muy importante en nuestras vidas, porque nos dio la posibilidad de trabajar, de conocer otras personas, de vivir otras realidades, de conocer otras ciudades, viajar al sur, que nosotros antes no teníamos la posibilidad, máximo Curicó, Rancagua, Santiago, pero ir al sur era... ya- ¿Usted nunca había ido? No, nunca. Entonces se dio esa posibilidad, se abrió esa ventana que uno podía llegar a su sector, yo de Quinta, Colonia Quinta, el club que yo partí, y transmitir la experiencia que yo viví, o que Claro. vivíamos, a llegar allá a nuestros compañeros. A su misma casa, llegar a ver a sus Claro, viejos, cómo te fue. orgulloso, Sí. pues, orgulloso los viejos de uno. Ahí ve usted la foto afuera, mi papá es futbolista, toda una vida. Entonces, que tuviera un hijo en la tercera división, es como tener un hijo en la selección nacional. Ahora un chiquillo de un sector rural que venga y que juegue y se junte con otro de otro sector rural y se complemente un plantel, y ese plantel de logros para toda una comuna es muy bonito, y eso no se nos va a olvidar nunca. Y volver de nuevo 40 años después a participar y ser 10 personas que estemos de esa generación jugando por defender a Chimbarongo es más que bonito. Yo creo agradecido de la vida, agradecido de Dios, ya he conocido tanta gente a través del deporte, como le decía, muy buenos dirigentes, muy buenas personas que han partido, pero nunca se les va a olvidar, porque son parte de la historia de Chimbarongo. Esa gente que hay que reconocer en vida, porque ya después cuando no están, los recuerdos se los lleva la familia. En eso Y lo estamos. bonito, que se lo lleve la persona.
Si bien es cierto, nosotros tuvimos poco tiempo, pero el recuerdo está. Y la emoción también es grande. Y agradecerle a ustedes como canal, a usted como persona, que tengan esta idea, es más que bonito. Es más que bonito para todos nosotros. Independiente, a lo mejor nosotros no se van a nombrar a todos, porque fueron muchos jugadores que defendieron a Chimbarongo. Por una u otra forma, a lo mejor no los vamos a no poder nombrar a todos. Pero los que partimos nunca se nos va a olvidar. Eso lo tenemos claro. Que juguemos todos de Chimbarongo, y excepto Jaime. Jaime venía de Talcahuano. Y se quedó en Chimbarongo. Y se quedó en Chimbarongo. Como yo. Exacto. Yo soy extranjero en Chile, pero en Chimbarongo soy un chimbaronguino más. Y ya quiere la comuna. Y sí, claro. O sea, estaba el Consejo Local de Deportes, me acuerdo yo en ese tiempo, y se hacían actividades, caminatas, cicletadas, al Cerro Lorosco, lleno, la madera seca tocando arriba del cerro, la orquesta, pero lleno el cerro con actividades. Se partía de la plaza, Y todo el mundo para allá. todo el mundo al cerro, a competencia, a hacer esas actividades. No, se vivía, los bailes de la media luna, la ramada oficial, la barra alcancé popular, en un 18 en la media. no, sí, eran pero espectaculares. Entonces, no existía el temor a que de la delincuencia, todo el mundo se ubicaba, uno caminaba y todo sabía quién era. Yo aquí, cuando llegué, se ponían a conversar, hay chiquillos que venían de los negocios de dentro, champú, cosas así, y yo decía, ahí está Chalo Ortega hablando, está el Chito Pau, que le dice, por la voz yo los conozco, ahora no, porque ha crecido tanta la comuna que uno ya no ubica a todas las personas. Son otros tiempos, no hay Otros manera de tiempos, compararlo. Claro, y el temor a andar en las noches solo también. Y sin embargo, Chimbarongo sigue siendo una comuna rural, chica, donde todo el mundo se conoce. Sí, pero igual ya... Está difícil, está complejo. Está difícil, pero... Bueno, son los tiempos, como dijo usted, todo Son cambia. los tiempos. Pero nosotros nos vamos a quedar con los lindos recuerdos de esos años. Y maravillosos recuerdos, digo yo. Sí, buenos recuerdos. muy 40 buenos años se sigue hablando. Eso. No, muchas gracias por Gracias a recibirnos ustedes, en su casa. muy amable. En nuestro Cuando afán gusten. de contar esta Y lo que historia. estime inconveniente, ahí estamos. Ahí vamos a tratar de Sí, hacer una celebración en algún agradecido de momento. ustedes, agradecido de tomarlo en consideración. Eso es. Sí, para lo que estime inconveniente, acá estamos. Ahí nos estamos hablando.